Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles un par de cosas. Uno, que este programa lo auspicia Hey y Remodeling, dos empresas vinculadas a los mismos propietarios. Una, corredora de propiedades, Ángel Hey, muy eficientes, se concentran en pocos encargos, tienen métodos innovativos y trabajan como locos y producen resultados. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales en el campo de la pintura, arreglo, cambio de suelo, muebles de cocina y todas las demás cosas que hacen los arquitectos, tienen arquitectos. Es una empresa seria, confiable, que está ahí siempre presente y garantiza su trabajo, como a mí personalmente me consta. Que me arreglaron un suelo por acá en mi casa. Eso, para empezar. Y lo segundo, si usted quiere tener un espectáculo novedoso y hermoso, y no cualquier payasada, en su cumpleaños, en su matrimonio, en su evento corporativo, en lo que sea, póngase en contacto con flamencas.cl, que es el sitio en que usted va a contactar a quienes son artistas de primer nivel del mundo del flamenco. Quizá usted los ha visto, algunos de ellos en la Casa del Jamón, y que están a su disposición para estos eventos privados, digamos, un matrimonio, una cosa así, un evento privado obviamente, están a su disposición, y para eso usted tiene que entrar al sitio flamencas.cl y ahí entrar en tratativas con la persona que está a cargo de manejar ese sitio. ¿Ok? Bueno, este miércoles el Ejecutivo, por intermedio supongo del Ministerio de la Mujer que dirige esta señora Orellana, va a presentar su proyecto sobre aborto. Un proyecto sobre el aborto. Así es, los abortos ahora tienen proyectos legales. Bueno, de antes, está lo de las 3 causales, etc. Entonces, si ya hay una ley de aborto de las 3 causales, está claro que entonces esta ley tendrá que agregar algo más. Si no, no tiene sentido. La señora Orellana aseguró que, en todo caso, estos detalles de esta ley se conocerán el miércoles y que estarían involucrando plazos. Es decir, me imagino que con eso quieren decir hasta qué punto, hasta qué mes una persona, una mujer tiene derecho a voluntariamente pedir el aborto. Es decir, las 3 causales significaban que independientemente de la voluntad de una mujer embarazada, este embarazo, digamos, tenía circunstancias, por ejemplo, unas vinculadas a una violación, otras, qué sé yo, habían causas ajenas, distintas a la voluntad de la persona. Había una voluntad después debido a estas causas o estos fenómenos de hacer un aborto, pero había antes ocurrido alguna situación que entraba en la definición de las 3 causales. Esta ley va a dejar todo a manos de la voluntad, independientemente de los 3 causales, con un plazo. ¿Cuál es el plazo que van a poner? 3, 4, 5 meses, no lo sé, lo vamos a saber el miércoles. Ahora, se dice, lo dijo Orellana y lo dicen todos los partidarios de esta ley, que esto, entre otras cosas, tiene que ver con los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres. Ahora, yo no tengo del todo claro, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, si el derecho de la mujer incluye el derecho a tomar decisiones respecto a otra entidad viviente que tiene dentro de su cuerpo. Yo entiendo el concepto de derechos como las capacidades que uno tiene en ciertos ámbitos para actuar uno en su integridad mental y física de tal o cual manera o recibir tales o cuales prestaciones. Eso es para mí un derecho. El derecho se asocia a una persona. No sé si ese derecho abarca los derechos que se convierten en de la mujer solamente, de la criatura. No sé si jurídicamente para algunos es concebible que una criatura que puede estar en una etapa muy inicial de su desarrollo tenga derechos. No sé si el hecho de que esta entidad que está dentro del cuerpo, por estar dentro del cuerpo, quede entonces supeditada a los derechos de quien la tiene dentro del cuerpo. No sé si es lo mismo tener derecho a qué hago yo con mi hígado, con mi corazón, con mi cerebro, con mis riñones. Si eso es lo mismo que tener derecho a una criatura que está dentro del cuerpo. Es un tema complicado. Es un tema jurídico.
es un tema ético, abarca muchos aspectos. Entonces hablan de debate. Yo creo que esto del debate es una manera de suavizar la cosa. En la izquierda, en el progresismo de frentón, quieren, en el caso extremo, y que yo creo que es representativo de gran parte de la izquierda, que la mujer tenga derecho a abortar hasta el minuto previo al nacimiento, si es necesario, o muy cercano. Pero estamos en un periodo electoral, saben que este es un tema urticante para muchas mujeres, incluso mujeres de izquierda, y entonces han tratado de suavizar las cosas, y tanto es así que todos los consultados, ninguno de ellos habló derechamente: soy partidario de que las mujeres aborten cuando se les da la gana, porque es su derecho, porque ellos son dueñas de la criatura, tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana con su cuerpo. Sí, con su cuerpo, no con el cuerpo de otro. Pero esa es la discusión que habría que hacer. ¿Hasta qué punto un feto, por ejemplo, o una guagua que ya tiene 2, 3 meses, que ya tiene cierta forma humana, es parte del cuerpo de la mujer, es propiedad de la mujer, por el hecho de llevarlo dentro de su cuerpo? Eso es una discusión complicada, pero yo no creo que la izquierda esté para discusiones y debates sobre esta materia. Ellos tienen una postura bien clara, que la manifestaban antes con claridad, casi con crueldad, y ahora, bueno, son otros tiempos, es otra la situación de este gobierno, es otra la situación de la izquierda, hay elecciones. Entonces, cuando se consultó a los candidatos de izquierda, veamos la respuesta. La señora Jara dijo: estamos por avanzar en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significa estamos por avanzar? O sea, avanzar a los plazos, o sea, que sea en vez de 3 meses, puede ser a los cuartos, al quinto, al sexto, o quiere simplemente una figura retórica diciendo que estamos por conversar sobre el punto. Y interrupción voluntaria, ojo, voluntaria significa a voluntad de uno, y voluntad de uno significa cuando uno se le da la gana, y eso puede significar abortar en el 8º o 9º mes. Porque si dicen no, es voluntaria pero solo hasta el 4º mes, entonces ya no es voluntaria. Ya no es voluntaria. En ese caso sería un derecho, que es otra cosa. El derecho es una estipulación ajena a la persona que establece la sociedad, un marco dentro del cual se puede mover una persona. Pero la voluntad, cuando se dice usted tiene voluntad, significa usted puede hacer lo que su voluntad, lo que sus motivos le digan. Pero no lo dijo derechamente, lo dijo de esta manera: estamos por avanzar. Después la señora Toa, consultada también sobre esta materia, dijo que tiene que cumplirse con un compromiso. ¿Compromiso de qué y compromiso con quién? Porque los compromisos no son en abstracciones. Me parecería bastante frívolo que la señora Toa considerara como del mismo peso moral y ético un punto en una agenda electoral, una promesa electoral, a un tema de vida o muerte, como es el caso de los abortos. O sea, porque hay un compromiso electoral, ¿sería suficiente para hacer la Toa? ¿O a qué se refiere? ¿O le quiere dar un peso mayor, casi filosófico, hablando del compromiso con los derechos de las mujeres? Pero ahí volvemos al punto número 1. Los derechos de las mujeres a hacer con su cuerpo, con sus personas, lo que quieran, abarca también el derecho a hacer con otro cuerpo que está dentro de ellas, pero que es otro cuerpo, otra entidad, que va a emerger como otra entidad. Tienen derecho también a hacer y deshacer. Un compromiso. Y también habló de debate para otra vez tirar la cosa como si esto fuera un tema académico, ¿eh? Como si ellos no tuvieran claro lo que quieren. Después apareció Winter, el genio resplandeciente de la izquierda, y habló también, parece que se han puesto de acuerdo, del debate, pero también habló del compromiso. ¿Compromiso con quién? Vuelvo a preguntar. ¿Con quién? ¿Con qué? Y luego agregó una de esas frases típicas de Winter, esas frases salivosas, absolutamente ininteligibles. Hay una necesidad de justicia para los derechos de las mujeres. Yo creo que aquí lo que hay, ya que el tema es el aborto y no los derechos en general de las mujeres, el tema, por lo tanto, es la criatura que está en el vientre materno. Entonces, la justicia que viene a cuento aquí es la justicia o los derechos de esa criatura, no de las mujeres. Ese es el tema. No es la mujer la que va a morir, es la criatura. Entonces, este es un tema, una necesidad de justicia para la criatura que está dentro de la guata de la mujer. Creo yo, ¿no? Si aquí no se trata de la vida o muerte de la mujer, se trata de la vida o muerte del feto o de la criatura ya por nacer. Pero tenían que usar estas frases porque les encanta agarrar ciertas palabras que tienen en el estante de la palabrería izquierdosa, huequista y wokista,
Y entonces tiene que venir la justicia, los derechos, las mujeres, y todas esas frases que las pegan con moco unas con otras, ya les parece que con eso están dando un argumento. Bueno, pero ese es Winter, ¿qué le vamos a hacer? Y después apareció este otro candidato que es el más pequeño, el más insignificante desde el punto de vista electoral. No estoy hablando de su persona, no lo conozco. Electoralmente el señor Mulé evidentemente tiene menos peso que los demás. Fue el único que dijo de frentón que no está de acuerdo con el aborto. Claro, como no tiene chances electorales, puede darse el lujo de decir lo que piensa y lo que siente. Y dijo además otra cosa, dijo que esto es una discusión artificial, que ya existen las causales, que hay otras discusiones, dice él, que en sus movimientos electorales, políticos por distintas regiones, nunca ha visto ni ha escuchado a nadie, mujeres, que inmediatamente digan nuestro tema prioritario es una ley de aborto para que podamos abortar cuando se nos dé la gana. Y enumeró todos los temas que realmente son prioridad no solo de las mujeres, sino que de los hombres, de los niños, todo el mundo, como la seguridad, por ejemplo. Le pareció una discusión artificial. Lamentablemente, puede que sea una discusión artificial vista desde ese punto de vista, pero es una discusión tremendamente sustancial visto desde el punto de vista del objeto, del contenido de la discusión. Estamos hablando aquí de la vida o muerte de una criatura. No es una discusión sobre si ponemos más columpios o no en una plaza. Tiene que ver esto con la vida o muerte de criaturas en algún momento de su desarrollo. No soy partidario del aborto libre, porque aborto libre significa exactamente lo que dice la expresión, abortar cuando uno quiere. Como dijo Jara, con una forma un poquito más indirecta, avanzar en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Un derecho de las mujeres. Yo quiero incentrar que ese es el punto culminante, la esencia del tema. Los derechos de las mujeres. Y cuando pensamos en derechos laborales, políticos, legales, etc. A eso se refieren los derechos. Los derechos son derechos de personas. El derecho que uno tiene a votar, el derecho que uno tiene a moverse fuera del país o dentro del país como quiera, el derecho a iniciar una actividad comercial. Son todos los derechos están asociados a las posibilidades de conducta de las personas. No a las posibilidades de conducta de uno respecto a otras personas. Ahora, algunos dirán, sí, pero es que un feto no es una persona. Efectivamente, un feto de 3 meses, pongamos, no tiene carne de identidad, no tiene derecho a voto, no habla, pero va a ser una persona. Esa es la cuestión. Es una persona en potencia. Es un ser humano en potencia. Algunos dirán, ya es un ser humano. Las personas religiosas dirán, ya tiene alma, pero yo no voy a entrar en esa parte. Podemos dejarlo de lado. Entonces, ¿hasta qué punto los derechos de la mujer consigo misma, con sus capacidades y en última instancia qué hacer con su cuerpo, involucran también el cuerpo de otro, de otra persona potencial que es la criatura que está en su vientre? Esa es la cuestión. Es un tema además de una tremenda importancia no solo ética, sino que nacional, demográfica. Yo estuve viendo, antes de hacer este programa, estuve investigando un poco, haciendo uso de la inteligencia artificial y de buscadores normales, qué ha pasado en los países que en distintos momentos de su historia, generalmente a partir de la mitad del siglo XX, han dado más espacio a las mujeres para eso que llaman aquí el aborto libre o la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, voy a ponerle el ejemplo más crudo que hay en este momento, que tiene que ver con China, que es un país además donde impera la ideología que es propia de muchos de los del sector progresista en nuestro país, el comunismo. En China, hace un montón de años, preocupados de la población, que ya era muy grande, decidieron el Partido Comunista, porque el Partido Comunista en una sociedad comunista decide todo, lo que usted habla, lo que usted hace, hasta el tema de la procreación. Entonces decidieron que solamente las familias podían tener un niño. Si una persona tenía un segundo niño, le caían las penas del infierno, de toda clase. Ese niño quedaba fuera de los registros. Hay muchos adultos ahora que de todas formas nacieron y quedaron fuera de los registros. Habían sanciones para generar una baja de la población. Pasaron los años y
De pronto el Partido Comunista Chino se dio cuenta que la población, y haciendo proyecciones estadísticas, estaba descendiendo demasiado y eso ponía en peligro el futuro de este candidato a imperio que es China, ¿no? Entonces se estipuló, otra vez reglamentó el Partido Comunista, que lo reglamenta todo, como hacen los partidos comunistas, como lo hacen los sistemas ideológicos que dominan una sociedad, mandan, y usted tiene que obedecer. Entonces dijeron, no, ahora las familias tienen permiso para 2 hijos. Pero ya se había abierto la caja de Pandora, estimados amigos, y la población siguió descendiendo. Hubo una pequeña interrupción de 1 o 2 años y luego volvió otra vez la curva a irse hacia abajo. Entonces ustedes adivinarán cuál fue el último decreto que sacó el Partido Comunista. Ahora pueden tener 3 hijos. Y no les da resultado. Y entran, por supuesto, a las políticas de premiar a las familias con más hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes, es muy interesante porque fuera de eso se revela la iconografía del mundo, de los mundos comunistas, ¿no? Vean ustedes los afiches que se sacaron en estas 3 etapas de las políticas del Partido Comunista China respecto a la fertilidad de las mujeres, la natalidad. En todos ellos, tanto cuando era 1 hijo solamente, después 2 hijos, ahora 3, vean ustedes los afiches, el mundo de fantasía para la risa que pintan el Partido Comunista Chino. Unas figuras, todas las personas que están dibujadas, porque son dibujos, están rosaditos, en medio de flores, y todos sonrientes, todos felices. Felices la pareja con 1 hijo, felices la pareja con 2 hijos, felices la pareja con 3 hijos. Un mundo de fantasía, un mundo donde imponen hasta eso, hasta las imágenes, hasta lo que uno debe sentir ante las cosas. Bueno, pero ese es otro tema para algún otro día. El hecho es que en este momento uno de los grandes problemas que tienen subiéndose por las paredes del Partido Comunista Chino es la aceleración de la baja de la población. Ya dejó de ser China el país más poblado del mundo, ahora es la India, y incluso hay muchos estudios, algunos hechos en Rusia, otros hechos por otras organizaciones privadas, que dicen que incluso la supuesta población china de 1.400 millones de personas es una falsedad, una cifra falsa, que China tiene mucho menos como resultado de estas políticas demográficas de natalidad, como resultado del COVID, que parece que mató a una inmensa cantidad de gente, como resultado de las hambrunas que hubo con el salto para adelante de Mao Zedong, en fin, que la población sería mucho menor. Pero eso también es otro tema. Estamos aquí concentrados en lo de la natalidad. Bien, esta es la situación, estimados amigos. Esto es un tema ético, no meramente político. Es un tema ético, cómo se define lo que es persona, hasta qué punto uno respeta o no respeta la vida. Y es un tema, si ustedes quieren verlo solamente fríamente desde un punto de vista del interés nacional, es un tema demográfico. Todas las sociedades europeas no empezaron estos procesos de traer gente de afuera, inmigrante, ya en los años 60 o antes, por casualidad. Fue por el descenso brutal de las tasas de natalidad. Y miren en qué se convirtió eso, en un problema distinto. El problema de que estas masas venían de Oriente, venían de África, eran muchos de ellos musulmanes y generaron subculturas que además no solamente son ajenas e impermeables a la muy superior cultura europea, sino que además son enemigos de esa cultura, sobre todo las últimas generaciones. Ustedes ven lo que está pasando en Europa, los ataques terroristas, las matanzas, etc. Se compraron un problema mayúsculo que se inició con la baja de la natalidad de su propia población europea. Así es que este es un tema muy complicado. Y a mí me asombra la liviandad con que los sectores progres hablan así con tanta facilidad, como leyendo, digamos, un guión preconfeccionado de los derechos de las mujeres. Bueno, si se trata de hablar de derechos, además hablemos de los derechos de la supervivencia de la sociedad. Y la supervivencia de la sociedad pasa por la supervivencia de la gente que vive dentro de la sociedad. Con menos de 2,1% de tasa de natalidad por pareja, una sociedad empieza a decrecer en su población y empiezan a suscitarse problemas. Por ejemplo, el envejecimiento. Más viejos y menos jóvenes. Los jóvenes son los que trabajan. El peso para sostener a estos viejos con pensiones y con todo lo demás es cada vez más aplastante. En fin, un problema tras otro.
Con esto yo no estoy diciendo, no estoy promoviendo una política desaforada de tener que cada pareja tenga 500 hijos, no. Pero estas políticas que se van de un extremo al otro son siempre, como toda política extrema nacida de una idea estrecha, miope, de una ideología muchas veces, tienen efectos catastróficos, siempre. Porque la realidad es bastante más compleja que estos principios abstractos, que el derecho de las mujeres, o que tenemos que el subdesarrollo es por culpa de la población, o que esto y que lo demás allá. Entonces hagamos tal cosa. Y se inicia una campaña brutal y los efectos son brutales también. Bueno, amigos, permitidme entrar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga de Estados Unidos a nuestro país. Atiende grandes empresas, medianas empresas, pequeñas, individuos particulares, a todos los que quieran traer algo de Estados Unidos con rapidez, con diligencia, con exactitud. Póngase en contacto con Fastmark en fastmark.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa muy original que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su auto en 24 horas delante de sus ojos. Una cosa novedosa. Segundo, tiene ahora una automotora. Venden y compran o hacen de intermediario en la compra y venta de automóviles. O son los propietarios de los automóviles que ellos han comprado y los venden, o como sea. Ellos conocen el mercado muy bien porque han estado en esto de ir a casas a pintar, a arreglar carrocerías de gente que quiere vender su auto. Conocen el mercado muy bien. Mejor que otras automotoras que simplemente se limitan a poner, digamos, en vitrina los autos. Ellos saben bien quién quiere qué cosa. Así que pónganse en contacto en la dirección que corresponde de la automotora de AutoWolf. Continúo con Lomas de Millaray. Ya saben, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, precioso. La región de los lagos es preciosa y este proyecto es muy bonito, también está dentro de ahí. Y cada parcela, que son grandes, por supuesto, estamos hablando de 5.000 metros cuadrados, entiendo, tienen agua ya instalada, electricidad, fibra óptica, llegar y construir, y lo tiene todo, estimado amigo, a 5 minutos de la comuna de Los Muermos para lo que necesite, y a solo 30 minutos del aeropuerto, o para lo que necesite de Puerto Montt. Y Neuromed Lab, que es el laboratorio que produce estos dos productos que les he mostrado, tanto el Neuro 300 como el Tau Plus, que usted puede conseguir en neuromedlab.cl o en Mercado Libre. Uno realzador, fortalecedor de la alerta mental, de la agudeza. El otro alentador, el Tau Plus, de la energía vital de la persona, su líbido entendida en el sentido amplio que les decía el otro día leyendo lo que explicaba Freud sobre la libido. Eso, estimados amigos, los dos productos se pueden consumir, se pueden comprar sin receta y consumirlo. Yo los estoy consumiendo los dos productos todos los días y se van produciendo efectos efectivamente. Bueno, yo creo que se podría decir mucho más sobre este tema de la ley de aborto que viene, que la vamos a conocer el miércoles, pero yo creo que los países que han adoptado, en algunos casos por razones ideológicas, en otros casos por esto de los derechos de las mujeres, en otros casos porque estaban preocupados del aumento de la población, en otros casos porque creían que iban a acelerar el desarrollo económico. En todos los casos que han tomado medidas, se han tenido que arrepentir después. Los chinos, los señores comunistas, pregúntenle a sus camaradas de China el tete en que están metidos. Pregunten lo que pasa en España, en Hungría, en Rumania, en todos los países europeos, salvo Francia. En Francia me parece que ese problema no existe. Creo. Habría que ver las tasas de natalidad. No lo hice ese ejercicio. Pregunté otra cosa. Las tasas de natalidad de todos los países europeos. Vean ustedes cuáles están menos de 2.1 por pareja. Eso sí ya tienen problemas. En este momento hay países europeos que están en 1, algo. Chile está muy por debajo del 2,1 en este momento. Muy por debajo. Pero queremos que estemos aún más por debajo con esta ley de aborto. Bueno, yo planteo el tema nomás, me parece muy grave, me parece que esto requiere algo más que un debate así entre unos pelotudos que no saben nada en el Congreso, perdonen, pero lo digo así porque así es. Yo no tengo ninguna confianza en el intelecto de prácticamente ninguno de la gente que está en el Congreso. Basta a veces mirarles las caras para darse cuenta que bajos son, que pencas son. Entonces, ¿qué debate?
profundo van a hacer sobre esta cuestión. ¿Qué saben de demografía? ¿Qué saben de lo que está pasando en Europa con detalles? ¿Qué saben incluso de lo que está pasando en China? ¿Cuántos congresales sabían o saben que en China tienen un problema demográfico brutal y que están desesperados? Anularon las políticas del hijo, los 2 hijos, no hayan que hacer para que las mujeres chinas tengan más hijos. Pero ya abrieron la caja de Pandora. Cuando se crea esta situación, ya no se puede revertir. No se puede. Está comprobado. Está comprobado desde tiempos remotos. Este tema es muy viejo. Bueno. Y ya que estamos con el Partido Comunista Chino, qué sé yo, vamos al Partido Comunista Chileno, que pretende que en la cuenta, no sé qué clase de cuenta va a ser esa, que va a dar el 1 de junio el capitán Subasu, así se llama, ¿no? O Abuso más bien, también llamado Gabriel Boric, que incluya una serie de puntos, 7 iniciativas, yo voy a mencionar no las 7, que las llaman en el paquete conjunto cumplir con Chile, porque para ellos lo que piensan sus seguidores, lo que piensan sus acólitos, sus militantes y los que votan por ellos es todo Chile. Cumplir con Chile. Siempre se arrogan a toda la nación, a toda la población. 7 iniciativas que piden que integre en su cuenta del 1 de junio. Veamos algunas de ellas, las más importantes, anoté aquí. 1. Eliminar las trabas para que el Estado pueda entrar a actividades empresariales y pedir créditos o pedir platas al Estado. Bueno, aquí está expresado claramente, desnudamente. Hay que reconocer que los comunistas desnudamente dicen lo que piensan y creen, no como otros que andan con la mentirita y el eufemismo. Este es el viejo tabú, el viejo tótem del Estado para los comunistas. Para ellos el Estado es lo máximo, el Estado tiene que estar en todo. El Estado, representativo de una cosa que no existe, una comunidad primitiva donde son todos iguales y por lo tanto el Estado efectivamente los representa a todos, no puede ser, no hay otro a quienes representar. No es así en las sociedades modernas, pero ellos tienen este tótem del Estado. Entonces el Estado, que también maneja las empresas, como todos sabemos, tendría derecho a crear nuevos infundios empresariales, nuevos nidos para más pitutos de los camaradas, nuevos lugares, no solamente en los ministerios que han inventado en cantidades industriales, sino que ahora meterse en las empresas. Eso quieren, primera cosa. Segundo, quieren el levantamiento del secreto bancario a voluntad y requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Eliminar la privacidad de lo que usted hace con sus plata, de cómo las gana y todo eso, también es parte del ideario, llamémoslo ideario comunista. Clarísimo. Tercero, negociación por ramal. O sea, todas las empresas que pertenezcan a un rubro, no sé, por distintos que sean sus tamaños, por distintas que sean sus condiciones financieras, por distinto que sea el número de empleados, en otras palabras, por diferentes que sean en todo, tienen que negociar en forma conjunta, con lo cual significa que se producen situaciones como que se le imponen, de acuerdo a esa negociación, ciertas condiciones a empresas que son muy diferentes en su capacidad para cumplir con los requerimientos de la negociación por ramal. Una imbecilidad descomunal que tiene como objetivo, yo no sé si consciente o inconsciente, de echar abajo el sistema de libre empresa, por supuesto. Eso también está en el ideario comunista. Luego continúan, garantizar la pensión garantizada. Bueno, si está garantizada, no hay que garantizarla nueva. Garantía al cuadrado, entonces, a las mujeres desde los 60 años. O sea, cuando a ellas les queda mucho por vivir y por trabajar. Pero hay que garantizarles cosas a las mujeres. Son votos también. Siguen. Ampliar el concepto de corrupción al ámbito privado. Aquí, además de otra vez tratar de meter a los privados en la bolsa, cometen un grave error de lógica, para variar. La corrupción tiene que ver con las conductas no legales, ilegales o indecentes que cometen individuos en el marco de las instituciones del Estado. Porque las corrupciones, porque por ejemplo, una infracción, un robo, por ejemplo, que se produce en una empresa privada, es un robo. Y esa persona es perseguida judicialmente quizá, o simplemente la echan, es un tema de esa clase. Es cuando se produce un desvío de recursos públicos del Estado,
a los bolsillos de individuos o de grupos privados, como hemos visto con las fundaciones, eso es corrupción. La corrupción es una ilegalidad, una sinvergüenzura y una indecencia cometida dentro del marco del Estado. Así que no tiene sentido en el ámbito privado. En el ámbito privado las empresas saben muy bien cómo tratar estas cuestiones. No tienen problema con la inamovilidad de los cargos, no tienen estas cuestiones. Bueno, tienen problema ahora por la dirección del trabajo, una rama del Partido Comunista en cierto sentido, que le da siempre la razón a los trabajadores. Puede haber un trabajador que no trabajó nunca. A mí me contaba en el caso de una empresa pequeña, que yo la conozco muy bien, que un tipo 9 meses seguidos con licencias médicas, o sea, sin trabajar un flojo de mierda, y finalmente cuando lo lograron echar, el tipo fue a reclamar y tuvieron nada más que pagarle no sé cuántos millones de indemnización porque era una víctima. Pero de todas formas las empresas privadas tienen otras maneras, por último, aunque tengan dificultades. Es otro fenómeno. Una situación de este tipo que se produce en una empresa privada, como por ejemplo las licencias truchas médicas, se tratan de otra manera y tienen otro significado. Es en el Estado que tienen el significado para el cual se usa la palabra corrupción, señores comunistas. Y luego viene el punto que los tiene con el corazón en la mano, que Chile se sume a esta organización llamada BRIC, donde hay países tan connotados en todo orden de cosas como Rusia, Irán, China. Por supuesto que tienen ganas de estar ahí. La cosa es luchar contra el imperialismo norteamericano. Eso lo tienen pegado desde de tiempos inmemoriales. Entonces, el BRIC sería una especie de organización internacional. Es donde está el compañero, el guatón guachuchero, el Lula, que sigue haciendo el ridículo a donde sale, hace el ridículo. Entonces hay que sumarse al BRIC. Eso quieren que diga Boric. Se les olvida a estos caballeros que el Boric se va para su casa en unos meses más y no está en condiciones políticas ni morales de estar a estas alturas, cuando ya se va, metiendo al país en una cuestión de tantas consecuencias nacionales como meterlo en una organización como el BRIC. Pero no les importa. Así que esa es la agenda que quieren ellos que inserte en lo que vaya a decir, que no sé qué podrá hacer, en su cuenta del 1 de junio. Deben haber en este momento, quizás desde cuánto rato atrás, ¿no?, por lo menos unos 50 redactores creativos de otras tantas agencias de publicidad tratando de inventar algo positivo para decir en la cuenta. Inauguramos un grifo en la población XYZ. Los pobladores no tenían agua, ahora hay un grifo. ¡Ah, bravo, bravo! ¡Ah, felicitaciones, señor presidente! Bueno, y aquí una cosa anecdótica que es un buen signo de los tiempos. Uno más, ustedes saben que está en una situación financiera muy difícil, por no decir ya imposible, el Club de la Unión, y está en el proceso, ya las personas que están a cargo de este tipo de cosas están ya en el proceso de la liquidación de sus bienes. Cualquier plan que ha presentado la dirección del Club de la Unión se ha sido rechazada para refinanciar, para arreglar. Tienen problemas, digamos, financieros muy grandes y es muy probable que el Club de la Unión ya vaya a dejar de existir. Van a rematar todo lo que tienen adentro. Tienen muchas obras de arte, entre paréntesis. Ahora, el Club de la Unión ya, creo yo que como institución, incluso por el lugar donde está ubicado en pleno centro de Santiago, que ya no es de propiedad de las, abro comillas, de las oligarquías, sino que es propiedad de las movilizaciones sociales, yo no creo que mucha gente, incluso gente que le gustaba ir al Club de la Unión, tuviera ya tantos deseos como antes de ir a almorzar al Club de la Unión, justo ahí donde no se sabe en qué momento uno se va a topar con unos energúmenos. Ese pequeño detalle, incluso de ubicación, ya le estaba haciendo daño al Club de la Unión. Pero además ya este Club de la Unión tenía sentido cuando la política chilena, las clases altas chilenas eran un grupo pequeño, muy cercano unos con otros, a pesar de las grandes diferencias que pudieron llevar incluso a la Guerra Civil del 91, pero eran un grupo muy homogéneo, con lazos familiares, de sangre, historias, se conocían todo, y políticamente eran como un club. Entonces por eso se llamó el Club de la unión de ellos. Y el centro era de ellos. El centro era otra cosa. En los años en que se fundó y durante muchas décadas después, el centro de Santiago, yo alcancé a conocer como era antes, no era lo que es ahora. Es que no voy a describirlo como es ahora, ustedes lo conocen. Entonces, primero ya no hay esa élite unida, homogénea, con lazos de sangre, familiares, clanes. Ya no son dueños del centro.
Están divididos por posturas políticas, por intereses, por actividades económicas muy diferentes. Este ya no es el mundo de los latifundistas y unos cuantos comerciantes o importadores y exportadores. Este es un mundo, el mundo económico, el mundo empresarial es 1.000.000 de veces más complejo que el que era en la época de oro del Club de la Unión. Entonces, en otras palabras, quiero decir, el Club de la Unión ya no tenía sentido. O sea, en última instancia y desde hace tiempo yo creo que se estaba transformando simplemente en un club social, que es otra cosa. O un restaurante, tenía muy buena cocina. Los baños fantásticos, creo que eran los únicos baños de una organización en que los retretes al lado, de hecho, había un bidet para lavarse el poto, como debe ser. Una cosa única. Eso ya no tiene mucho sentido. Ya no tiene mucho sentido, estimados amigos. Así que, si el Club de la Unión desaparece, capaz que lo trasladen en una versión, digamos, un poco espectral, la trasladen a otro barrio, el barrio alto, y lo traten de hacer vivir un tiempo, pero ya sería casi un espectro. Ya no tenía hace mucho tiempo el significado que tenía el Club de la Unión, donde tantas tratativas políticas se ventilaron, tantas decisiones tantos acuerdos se firmaron, tantas decisiones se tomaron, tantas carreras políticas se iniciaron en el Club de la Unión. Ya no era eso. A lo más era un restaurante de 5 estrellas. Yo no sé si seguía haciéndolo últimamente. Bueno, pero esto es anecdótico. Hay muchas otras cosas que han ido desapareciendo. Desde luego el centro entero de Santiago ya no es lo que era antes. Ahora es, bueno, ya saben lo que es ahora. Ustedes no me van a creer, pero hay elecciones en Venezuela en este momento para elegir a 285 diputados y 24 gobernadores. Hasta al momento en que yo vi informaciones, ya bien avanzado el proceso, los locales electorales estaban semivacíos, en algunos casos completamente vacíos, salvo el personal en las mesas. Nadie quería votar. De hecho, se hizo una encuesta antes de la elección. ¿Quiénes van a ir a votar? ¿Quiénes iban a ir a votar? El 15%, 15 o 16%. El resto, como dijo uno que lo entrevistaron, ¿para qué voy a ir a votar si sabemos que todo esto es una farsa, un fraude? Desde lo que pasó con Maduro, que se hizo reelegir con un fraude, o sea, no fue reelegido, se robó la elección. ¿Para qué vamos a ir a votar? De hecho, Corina Tellado, que es la verdadera líder, no este caballero, este viejito del cual hemos hablado en otros programas, la verdadera líder de la oposición, una mujer tremenda, dijo, no, vayan a votar, boicoteen esto. ¿Votar qué? Darle una legitimidad espuria, trucha, al régimen de Maduro, aunque sea visualmente yendo a votar, no vayan a votar. Y no están yendo a votar. Ahora, antiguamente, en los tiempos en que no reinaba este predominio de los medios de comunicación y por lo tanto predominio de la mentira y del hacer uso mentiroso de los medios de comunicación, en los viejos tiempos las dictaduras al menos tenían el mérito de ser de frentón dictadura. No hacían elecciones. Punto. No habían órganos de representación popular. Punto. No, ahora se disfrazan. Ahora las dictaduras encontraron que un medio que podía servirles para mantenerse en el poder, para evitar problemas o para proyectar una imagen ante el mundo, es ponerse las vestiduras de la democracia y organizan, como el gobierno Maduro, elecciones. 285 diputados. Prácticamente todos maduristas. Porque cuando llega a aparecer alguien que realmente es de oposición, hay unos tipos de oposición así al pedo nada más, no lo dejan ser candidato. No lo dejan. Lo excluyen por algún motivo. Solamente pueden votar y elegirse entre sí los maduristas, los chavistas. Bueno, eso es típico de las dictaduras comunistas. Claro que allá en los buenos tiempos de la Unión Soviética o de Polonia comunista o de la Alemania democrática, el mecanismo era elecciones dentro del Partido Comunista. A ver quién iba a ser el dueño, digamos, de la pelota. Quién iba a ser el que escribía las listas de quién había que pegarle un tiro en la nuca. Entonces, eso se decidía dentro del Partido Comunista. De vez en cuando organizaban un plebiscito
en que ganaba la postura comunista con un 99,8%, cosas como esas. Ahora son, digamos, pretenden simular que son democracia. Entonces hablan del socialismo democrático que no existe. El socialismo del siglo XXI, que no sé qué significa, salvo que está en el siglo XXI, porque en ese siglo estamos todos, socialistas o no. Socialismo con vino tinto y empanada intentó implementar Allende. No sé en qué habría terminado eso, porque se acabó su gobierno. Pero el socialismo es el socialismo. El comunismo es el comunismo. Son regímenes que son totalmente o tienden al totalitarismo porque tienen una ideología. Cuando usted tiene una ideología, cuando usted no llega al poder simplemente porque lo eligieron por un programa, compitiendo con otros, sino que usted llega con un completo sistema de ideas respecto al mundo en todos sus aspectos. Y usted cree que es verdadero, usted en el poder no va a permitir que aparezcan otras ideas que pudieran deteriorar o carcomer la legitimidad de su gobierno. Son totalitarios, como lo fue en su momento en toda Europa la ideología cristiana, el Vaticano. El Papa, digamos, manduqueaba en muchos sentidos por momentos. Eso es lo que sucede. Y por lo tanto no puede ser democrático. Como no es democrático ningún país donde dominen los clérigos musulmanes. Es democrático Irán porque tienen elecciones y eligen a otro musulmán apegado a los clérigos musulmanes. ¿Es democrática Rusia porque hay elecciones y vuelven a elegir a Putin una y otra vez? No, ¿no es cierto? ¿Es democrática Cuba, donde la misma cosa, unas elecciones para la risa, donde ganan la gente del fidelismo? Ya no existen Fideles, no existen Castro, pero existen los sucesores, los amigotes, los compañeros, el partido. Así es que se disfrazan de democracia, pero es tan malo el disfraz que nadie les cree, nadie se engaña con eso. Permítanme ahora, antes de continuar con los temas, vamos a volver a la señora Jara y su opinión sobre la señora Toá. Vamos a entrar en inglés, amigos, que les ofrece la oportunidad de aprender a hablar y a entender lo que le hablan los demás, o sea, conversación mediante clases dadas online por profesores de inglés. El asunto funciona súper bien. A mi derecha están los detalles de los cursos. Sigo con el método EVE para eliminar aquellas cosas de su cuerpo, impurezas, estrías, celulitis que usted quiere eliminar y que no se eliminan haciendo gimnasia o corriendo por la cuadra o bajando de peso. No se eliminan. Para eso se requiere un método especial que se trajo de Corea del Sur, el método EVE, con locales en Vitacura, en Concón y próximamente en el sur. Ahí está el sitio métodoeve.cl para que averigüen los detalles. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, revisan la logística de su empresa y si encuentran que lo más probable, áreas deficitarias o muy malas incluso, donde hay una verdadera hemorragia de recursos, de clientes y de todo, se lo hacen ver, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal para que ejecute bien ese modelo alternativo 100% eficiente. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo, con el talento que ustedes han podido ver en las fotos que hemos mostrado todo este tiempo de sus trabajos. Diego Sándor. Y compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata, las dos cosas, o una de ellas, en monedas o en lingote, o sea, el metal precioso propiamente tal, para tener no solo una reserva financiera impecable, indestructible, sino además una inversión, porque especialmente el oro está subiendo mucho de valor. Bueno, a la señora Jara le preguntaron qué opinaba de sus rivales en la primaria que viene y quién pensaba que iba a ser su principal contendora, y dijo que su principal contendora obviamente que iba a ser la señora Toá. Pero se considera muy distinta a la señora Toá. Dijo una cosa, entre otras cosas, dijo que la historia no puede retroceder, que no puede regresarse a fórmulas que ella adjudica a Toá implícitamente, a fórmulas propias de la concertación para enfrentar los problemas y las situaciones de hoy. Que simplemente eso en su momento reconoció, hizo prosperar al país, mucha gente salió de la pobreza, pero esos métodos de la concertación ya no servirían ahora.
En otras palabras, que si acaso Toá es concertacionista, que es la implicación de lo que dijo Jara, los métodos concertacionistas ya no funcionarían. No sé exactamente a qué método se referiría. A lo mejor entre esos métodos está eso de que las empresas puedan trabajar sin que los jodan con la permisología. No lo sé. ¿A qué se refería exactamente? Ahora, es cierto, y en eso tiene razón Jara, que obviamente que fórmulas políticas que fueron útiles para Chile en los años 90 del siglo pasado, difícilmente podrían funcionar igual cuando ya hemos terminado el primer cuarto del siglo XXI. Lo estamos terminando en este año. Ahora, tampoco sé si todas esas fórmulas nos servirían. Yo creo que muchas de ellas servirían porque son fórmulas, por así decirlo, de vigencia eterna, de permanente eficacia, como por ejemplo dejar que la gente inicie sus empresas y sus actividades sin que los jodan. Eso siempre ha funcionado. Habrán otras cosas que no. Pero lamentablemente la señora Jara no entró en detalles acerca de qué funciona y qué no funcionaría con la fórmula concertacionista que ella le adjudica a Toá. Yo no sé, ni creo que sea tan concertacionista la señora Toá. No. Bueno, ahora lo que yo quiero señalar, vamos a suponer que es concertacionista la Toá para seguir con el argumento. Si acaso la receta concertacionista de Toá es obsoleta, ¿qué decir de la receta comunista de la señora Jara? Si es comunista, no puede tener una receta distinta al comunismo. Si tuviera una receta distinta no sería comunista. Es la candidata del Partido Comunista. Por lo tanto, su receta es comunista. Y no hay receta más obsoleta que el comunismo, en todos los sentidos. No solo obsoleta, ruinosa. Si no fuera así, no se habría caído el mundo comunista. Si no fuera así, en China no habrían implementado una economía que ya no es 100% comunista, sino que tiene un buen porcentaje de privada. Si fuera así, si no fuera así, el mundo entero sería comunista a esta altura, me imagino yo, pues si funcionara mejor, si Rusia, Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia hubieran llegado a prosperar a estas alturas ya a finales del siglo pasado, ya a principios, hace rato que tendrían que haber pasado de lejos a Estados Unidos, a Europa. No ocurrió, se vino abajo. Entonces, ¿cuál de las dos recetas es más obsoleta? ¿La de Jara o la de Toá? Díganme ustedes. Las dos son obsoletas, pero una es menos obsoleta que otra. Y además es una obsolescencia bastante parcial. Yo no sé a qué cosas que se hicieron durante la concertación uno podría decir no sirven ahora. La libre empresa sirve. Claro que sí. La buena administración del Estado, o por lo menos mediocre, no mala como ahora, sirve. Claro que sí. El que no hayan apóstoles y discípulos de un discurso políticamente correcto que se le quiere meter por el garnate a toda la población, yo creo que era valioso que no existiera eso en esa época. Me parece que está mucho más vigente la concertación, a pesar de los años, que el comunismo de la señora Jara. Me parece a mí. Porque sacando la palabra concertación del medio, yendo a países donde, sin hablar de concertación, hacen más o menos las mismas cosas que hacía la concertación, yo me gustaría saber si esos países, digamos, están en la ruina, están en peor estado que Cuba o que no sé, porque Rusia o que Venezuela. ¿Cuál es la fórmula de la señora Jara? A lo mejor es un comunismo a la venezolana. Yo no sé si eso es más o menos obsoleto que la concertación. En la concertación habían muchas cosas valiosas que no solamente permitieron, como reconoció regañadientes, sacar a gente de la pobreza, habían un montón de cosas más. Respirábamos un clima distinto, bastante más libertario que el que respiramos ahora, con bastante menos energúmenos tratando de quemar el país si no se les sigue sus ideas. Si hubiera que elegir entre una cosa y otra, yo elijo, pero de todas maneras, la concertación, pues, no el comunismo. Elijo el pasado reciente al pasado lejano y ruinoso de la señora Jara, que representa a ella. Es curioso que una partidaria de una ideología tan obsoleta y ruinosa como el comunismo califique
entra en el terreno de calificar la obsolescencia de un proyecto que no era ideológico, era un proyecto, la concertación era un proyecto político, era un acuerdo, era un conjunto de medidas, no un conjunto de principios, no un conjunto de valores supremos y absolutos. Eran medidas concretas, que por Dios que funcionaron bien. Y claro, hubo corrupción, hubo un montón de cosas como en toda sociedad. Po. Recuerde, señora Jara, que en China, que es un país que usted debe amar, cada cierto tiempo, en la dirección del Partido Comunista, inicia una gigantesca campaña anticorrupción. No será porque sí, ¿no? La corrupción, la indecencia, la deshonestidad, el meter las manos en los cajones es universal. Yo no conozco ninguna sociedad, y las he estudiado prácticamente todas, señora Jara, en que no existan estos elementos, salvo cuando no hay nada que robar. Entonces ahí son todos puros y castos, honestos y decentes a todo dar, como el Quijote de la Mancha. Pero Quijote hay uno solo. Bien. Permítanme ir a otro bloque y luego les tengo una excelente noticia. Y no estoy bromeando. Soclacomunicaciones.cl, ahí ubican ustedes a esta empresa de comunicaciones que nosotros conocimos personalmente hace un mes, ya un poco más atrás. Son eficientes, los que manejan esa organización, los que crearon esa organización comunicacional, son personas muy agradables, muy trabajadoras, nos entregaron la mercancía a nosotros y se la pueden entregar a usted, organizarle un evento o comunicar que ese evento que usted organizó existe para que todo sea exitoso, estimado amigo. Zocalocomunicaciones.cl. Sigo con Urantiaco, creadores de software para corporaciones, para que tengan el software a la medida que necesitan para el procesamiento de sus datos, los suyos, los particulares de su corporación. Fuera de eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles y un montón de cosas más. El paquete informático completo, digamos, que ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con María Imoveis, empresarios inmobiliarios chilenos que están trabajando en Florianópolis, Brasil, para darle a usted oportunidades de inversión allá que son súper jugosas desde el punto de vista de la rentabilidad. Tremendamente rentable, hay un boom inmobiliario en Florianópolis. ¿Por qué no lo aprovecha usted? Hay un boom inmobiliario porque hay mucha gente que quiere vivir o arrendar allá. Si no se construye, porque sí nomás. Entonces, lo están invitando a que se comunique con ellos, con María Imoveis Floripá, en un Instagram, para hacer grandes inversiones en Florianópolis. Y sigo con otra señora, patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se dedican a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Hay siempre problemas cuando uno no ha inscrito las marcas, créanme. Conozco casos de gente que ha perdido millones de dólares porque le robaron un invento. No lo registró, se le olvidó, se le pasó por alto, porque nadie lo está exigiendo. No hay ninguna autoridad que lo exija. Lo jodieron. Bueno, la gran noticia que les tengo es que el fallido plan Estadio Seguro, que tan buenos resultados como ustedes saben había dado, bueno, se cambió de nombre. Ahora se llama Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. Y consta del mismo personal de Estadio Seguro. Así que usted puede tener la garantía que estos expertos en seguridad que tan buenos resultados nos dieron en Estadio Seguro, nos van a dar resultados aún mejores en el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. Todo su personal viene del anterior. Menos mal. Qué bueno. O sea, ahora podemos ir al estadio tranquilo, que no va a pasar ninguna cosa, no van a haber más estas invasiones de gente, no van a haber más desastres, desórdenes, muertes, etcétera, porque tenemos el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. Así que podemos estar tranquilos. Bueno, ya que cambiando de nombre las cosas mejoran, yo les propongo a la gente del Ministerio de Seguridad, al señor Cordero, le propongo que el plan Calle Sin Violencia, que parece que no ha resultado muy bien, se llame ahora Avenidas de la Paz. Con el mismo personal, eso sí, pues. El mismo personal que estuvo a cargo de Calle Sin Violencia, yo lo insto, le suplico incluso que mantenga el mismo personal para Avenidas de la Paz. Bueno, ya existe una, la que lleva al cementerio, pero ¿por qué no más? Bueno, por último, póngale Calles de la Paz. Calles de la Tranquilidad Espiritual. Podría ser otro nombre. Yo les propongo a las personas que ven este programa que me ofrezcan alternativas, que le ofrezcan, no a mí, a Cordero, que le ofrezcan alternativas de cambios de nombre a las cosas.
Digamos, hay muchas actividades de este gobierno que se les debieran cambiar el nombre, para que funcionen mejor aún de lo que ya lo están haciendo. Si se acaba de descubrir la papa, amigo, usted cambia el nombre de las cosas, las palabrea de otra manera, como quien hace un acto mágico, y todo cambia, todo mejora. Por ejemplo, el gran concepto del estado de bienestar no es acaso una invocación mágica. No sé si va a resultar, pero denle una oportunidad en la próxima administración de izquierda. Voten por la izquierda, por la señora Jara o por el señor Toá, y ahí a lo mejor se va a acercar un poquito al horizonte y vamos a alcanzar a divisar, como hicieron los judíos que se iban de Egipto, vamos a alcanzar a divisar la tierra prometida, el estado de bienestar. Maravilloso. Yo de solo escuchar las frases me lagrimeo. Mire, me estoy lagrimeando. Y les voy a mostrar un libro muy interesante, muy entretenido para la gente, solo para los bibliómanos. Eso sí, así que los demás pueden irse, les doy permiso. Pero antes de eso, les recuerdo, amigos, que si usted quiere aprender a usar, como yo aprendí ya, y la uso mucho, una inteligencia artificial, y no meramente usarla como un buscador, vaya al canal YouTube Ricardo Yarzún, que da un tutorial de cómo usar la inteligencia artificial de una manera que sea inteligente y no meramente no sacarle partido. Canal Ricardo Yarzún en YouTube. Así que es re fácil llegar ahí, va a entrar a YouTube, en el buscador pone Ricardo Yarzún y va a llegar al tiro. Luego tenemos el buffet de contadores Wekiper, que está disponible para hacerse cargo de la contabilidad de grandes, medianas y pequeñas empresas con eficiencia. Una contabilidad precisa y correcta para que usted no tenga problemas con el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, para empezar a hablar. Y airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló en Chile para ofrecer soluciones de climatización a empresas fabriles, empresas que fabrican cosas, con lo tanto que hay talleres, con máquinas, con personas, con técnicos, y por lo tanto hay calor. Y ese calor, si pasa un límite establecido por ley, porque está todo regulado en este país, caen los inspectores con unas multas feroces. Le ha pasado a muchísimas empresas que no sabían de esta cuestión o creyeron, no, a mí no me pasa, la típica de los chilenos, no, a mí no, y les pasó. Entonces, entre a airmagic-chile.com y tenga una buena climatización que, además de evitarle este problema con impuestos, con la ley, le da un beneficio muy importante, un buen clima laboral. Cuando la gente está trabajando cómoda, todo sale mejor, hay un mejor clima, los productos se hacen mejor, menos accidentes. La incomodidad genera distracción, genera molestia y ahí se mete la mano donde no se debía. Así que airmagic-chile.com. Y digo que este libro que les voy a mostrar es para los biblióminos, pero se los voy a mostrar después. Perdónenme que sea así, pero primero les recuerdo, porque ya los han visto, mis libros, el libro de Francisco Saldívar y el mío Omni, que están en elvillegas.cl/tienda, junto con otros paquetes de libros, como uno que creo que está apareciendo al lado mío, supongo. Hay paquetes de 3, paquetes de 9, libros a precios muy especiales. Algunos son del mismo tema, otros son de temas distintos, están disponibles. Y el último mío es Omni, que trato este tema. Y este libro no es mío, de Francisco Saldívar, es muy, muy interesante. En elvillegas.cl/tienda. El libro que no es mío y que no está en mi sitio es la historia que hubo una película. Hubo una película que actuaban actores importantes. No era una película clase B, película clase A. La historia del fulano que se le ocurrió y llevó a cabo la producción del diccionario de inglés más grande de todos los tiempos, el más completo, son muchos volúmenes. No me atrevería yo a comprar una cosa así porque no tengo espacio siquiera. El libro se llama El profesor y el loco. Los que crearon, básicamente el profesor, el loco ayudó, el Oxford English Dictionary completo. No los Oxford, yo también tengo diccionarios Oxford por acá, tengo millones de diccionarios de muchas, pero son, aunque sean gruesos, nada que ver con este diccionario, que para solo la letra A se tomaron años, porque inventaron un método increíble, y esto es interesante cómo se llegó a esto. Dijeron, no vamos a definir una palabra,
Por ejemplo, airplane. Bueno, no había airplane en la época del profesor porque esto es del siglo XIX. Cualquier palabra en inglés. No vamos a llegar a pedirle a un académico simplemente que la defina. Vamos a pedirle a miles de colaboradores en todo el mundo, muchos de ellos anónimos, que nos manden unas cuantas líneas de aquel libro donde encontraron la palabra X y para ver qué significado le dio el autor de ese texto. Y con esos miles de papelitos que les llegaban, que en tal libro de tal autor se definió la palabra chip, por ejemplo, de tal manera. Así aparece su connotación y denotación. Y de ahí saca, o sea, imagínense ustedes el trabajo, cómo hicieron eso. La historia es súper entretenida porque entre medio de esto, de este profesor que inició esta cuestión, que es este señor que está en la foto, empezó a ayudarlos un ex oficial del ejército norteamericano, esto ocurrió en Inglaterra, que estaba detenido, preso, ya condenado en Inglaterra por un crimen, y que estaba más loco que una cabra, pero era muy inteligente, muy erudito. Una cosa pueden ir juntas la locura con la inteligencia. Y por eso que se hizo una película, porque está la relación de este profesor, que lo hizo, ¿cómo se llama este actor? El mismo de Corazón Valiente, ese actor, no me acuerdo el nombre en este momento. Y el otro actor, un actor norteamericano muy conocido, hacía el papel del loco. Muy interesante la historia. A los interesados en cómo se crea un diccionario, cómo se creó este diccionario, que ya existe, que es un monstruo, no sé cuántos volúmenes. No sé si habrá alguien en el mundo que lo haya comprado en su forma original. Aquí está la historia. El profesor y el loco, una historia de crímenes, insanidad y la confección del Oxford English Dictionary de Simon Winchester, que es un autor muy interesante, tiene un montón de libros de historia. Yo les tengo, creo que los tengo todos los libros de él. Y en este libro está esta historia de cómo se creó en cada capítulo hay una palabra en inglés y la definen, como aparece en el diccionario Oxford. Polymaths. Yo aquí he hablado de los polímatas. Entonces aquí están todas las definiciones acá arriba de un polymath. Creo que se pronuncia tal como lo estoy diciendo, polymath. Un tipo que escribe sobre muchas materias distintas, eso es lo que significa básicamente. Bueno, y eso sería, estimados amigos, por hoy. Mañana martes estaremos como de costumbre con Nicole Rodríguez. Muchas gracias por su atención y no olviden, a los que quieren un evento espectacular, y ponerse en contacto con flamencas.cl. Nos estamos viendo. Chao.